Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Laboratorio de Ideas en la Universidad de Sonora. El día de hoy, como corresponde a este periodo vacacional y de confinamiento, estamos desde casa. Muy contento, además, por estar transmitiendo en esta ocasión, y qué mejor que hacerlo con la presencia de un invitado de lujo, un sonorense que está poniendo muy en alto el nombre de nuestra entidad y de nuestro país. Me refiero a Alejandro Ramírez Arballo. Alejandro es doctor en literaturas hispánicas por la Universidad de Arizona y actualmente es profesor de lengua y literatura en la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha obtenido en 4 ocasiones el primer lugar en el concurso de libros sonorense y se ha hecho acreedor a premios nacionales como el Clemencia Isaura, entre otros. Alejandro se destaca también como articulista en diversos medios de comunicación, entre los que se encuentran el periódico El Imparcial de Hermosillo, La Opinión de Los Ángeles, California, y la prestigiada revista iberoamericana Letras Libres. Muy buenas tardes, Alejandro. Es un gusto tenerte en este espacio de Laboratorio de Ideas en la Universidad de Sonora. Muy buenas tardes, Rafael. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy aquí contigo, entre ustedes, créeme, con mucha alegría y pues muy dispuesto a dialogar y a conversar. Pues me gustaría primero que nada que te autopresentaras. Cuéntanos quién eres, qué haces y cómo es que un sonorense ha llegado a una institución académica tan importante como la Universidad Estatal de Pensilvania. Muy bien, como te imaginarás, pues la historia es bastante larga, ¿no? Así que voy a tratar de resumirla para no aburrirlos demasiado. Pues yo nací en Guaymas el 7 de marzo de 1976, lo cual quiere decir que tengo 44 años. Viví ahí hasta que tenía 17, 18 años, estudié pues, la primaria, la secundaria y la preparatoria. Me fui a Hermosillo a estudiar después agronomía. Estudié ahí 3 años, casi terminaba la carrera y guardo recuerdos muy bonitos, particularmente de algunas materias que me interesaron muchísimo, ¿no? Yo siempre me quedé con esa espinita que yo creo que pude haber sido un científico en el área de las ciencias biológicas, ¿no? Me apasionaba el mundo, ese mundo. El caso es que tuve una revelación, vamos a decirlo así entre comillas, y descubrí pues fui perfilando sobre todo una vocación que ya existía desde que yo era niño, ¿no? Por las humanidades, por la escritura de poesía, la escritura de ficción, de la crónica, en fin, un enamoramiento del lenguaje y entonces me cambié de carrera. Obviamente eso no fue muy bien recibido en mi casa, pero pues yo tenía muy claro hacia dónde quería ir en ese momento y creo que no me equivoqué. Entonces me cambié, terminé el año 2000 y después trabajé 2 años en la Universidad Quino como profesor de tiempo completo. E hice muchos amigos ahí, sobre todo mis alumnos, ¿no? Que prácticamente éramos casi de la misma edad. Entonces conservo la amistad de muchos de ellos hasta el día de hoy, lo cual pues a mí me quiere decir que a lo mejor no lo hice tan mal. Después, como la vida va sucediendo, ¿no? Siempre por accidentes, el año 2002 terminé en la Universidad de Arizona y yo no tenía la intención de estudiar ahí. Lo que pasa es que un amigo mío solicitó su ingreso a la maestría y yo casualmente ese día pasé por su casa. Me bajé, toqué la puerta, me abrió y él tenía muchos papeles ahí en la mesa de la sala. Entonces le dije yo, ¿estás ocupado? Perdóname, te dejo trabajar, me voy y luego hablamos. Y me dijo, no, no, siéntate, ya estoy terminando. ¿Qué estás haciendo? Le digo. Y me dice, es que voy a solicitar a la Universidad de Arizona entrar a la maestría. Yo no tenía ni idea, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Por error imprimí 2 juegos, me dijo. Llévate este juego, lo llenas y lo envías. Y entonces yo le dije, pero yo qué voy a hacer si yo tengo mi trabajo, me acababa de casar, ¿no? Entonces estaba viviendo una época muy bonita de mi vida, ¿no? Estaba muy chavo todavía. Pero me lo llevé, lo llené, lo envié y el resto es historia, ¿no? Me aceptaron, me mudé con mi esposa, vendí todo lo que tenía, renuncié a mi trabajo, me fui a la Universidad de Arizona y allí estudié la maestría y estudié también el doctorado. Cuando terminé, pues yo ya no tenía nada que hacer. Eh,
solicité algunos trabajos, porque había un mercado laboral en ese momento bastante interesante. No funcionaron. Tuve un par de entrevistas, pero no funcionaron. Entonces, en los pasillos me encuentro al que era mi jefe en ese momento y me dijo, hay varias otras alternativas ahí, entre ellas está la universidad tal, tal, tal y tal. Deberías enviar. Y me dijo, si quieres te puedo dar una recomendación. Si te interesa, dime. Muy bien. Y le dije, no, yo me voy a regresar a México. Ah, muy bien. Pasaron 2 semanas o una cosa así. Y entonces yo estaba intentando dormir y no podía sacarme de la cabeza esta idea, esta voz. Solicita, solicita, solicita y envíalo, envíalo. Entonces me levanté, me puse aquí en la barriga la laptop y le mandé un correo a mi jefe, ¿no? Le dije, ¿todavía existe la posibilidad de que usted me dé la carta de recomendación? Porque sí, lo voy a enviar. Y me contestó al día siguiente, me dijo, sí, 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 todavía podemos hacerlo. Me envió su carta, yo envié la solicitud y tuve como 4 o 5 entrevistas más. En Ohio, en Colorado y en otras partes, entre estas universidades aquí en Penn State. Y me entrevistaron. Me entrevisté por ellos por teléfono, una teleconferencia, una entrevista que dura 30, 35, 40 minutos más o menos. Y a los días me hablaron y me dijeron, ¿te interesaría venirte con nosotros acá? Y yo les dije, por supuesto que sí. Y muy chistoso porque la persona que me habló me dijo, oye, nosotros estamos aquí ubicados en el centro, en el medio del estado de Pensilvania, en el medio de la nada. No tenemos restaurantes mexicanos. Y yo le digo, oiga usted con todo respeto, pero yo como mucho más que taco. Y se rieron. El caso es que me ofrecieron el trabajo, acepté, sin saber ni siquiera dónde quedaba. Yo recuerdo que corría a Google, escribía ahí From Tucson, Arizona to State College, PA. Y apareció una línea larga, 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 casi 2.800 millas, una cantidad increíble, desde Tucson hasta aquí donde vivo. Y vendí todo otra vez, quemar las naves, y me vine con lo único que tenía, mi carro, una camioneta, mi esposa, y ya tenía un hijo que tenía 2 años, casi 3 años. Entonces, fue una cosa totalmente aventuresca, ¿no? 4 días, porque no podíamos manejar de corrido porque teníamos a la criatura. Entonces, 4 días manejando a través de los Estados Unidos en el verano, y fue una experiencia maravillosa porque me permitió conocer de primera mano todo el Bible Belt, ¿no? Norteamericano, y es una experiencia que muchos habitantes de este país nunca han hecho, sobre todo los que viven en las costas, ¿no? Y creo que es muy iluminador, muy instructivo, porque te demuestra que este país, este gran país, los Estados Unidos, es mayoritariamente una gran marea verde, una gran marea de maíz. Es curioso, ¿no? En el extranjero las personas tienden a pensar en los Estados Unidos y piensan en Los Ángeles, en Chicago, en New York, en las grandes metrópolis, ¿no? En Miami. Pero la verdad es que es un continente entero agrícola. Claro. Ah, para quien no lo sabe, y tú me corregirás si estoy en un error, la Universidad Estatal de Pensilvania es una universidad pública considerada dentro de las 50 mejores universidades de los Estados Unidos, mismo que significa que está dentro de las 100 mejores universidades del mundo. Cuéntanos, ¿qué tipo de trabajo estás haciendo actualmente en esta universidad de primer orden? Bueno, soy un profesor del Departamento de Español, Italiano y Portugués, y mi trabajo aquí, o mis responsabilidades laborales, implican el diseño de cursos, la enseñanza de los cursos, y también algunas actividades extracurriculares, ¿verdad? Como pues por ejemplo, una de las más importantes que tengo es la de, digamos que soy el promotor de nuestro departamento entre el nivel subgraduado. Convierto a estudiantes a que hagan el major, como dicen aquí en español, ¿no? Entonces es un trabajo extracurricular que tengo, también me pagan por ello y lo hago con muchísimo entusiasmo porque me siento como evangelista, ¿no? Me siento como profeta, ¿no? Voy ahí promoviendo, particularmente en tiempos tan duros como los que estamos viviendo, la idea de que los estudiantes hagan un major en español. El 90%, 95% de los estudiantes aquí en nuestro departamento tienen el double major, ¿no? Es decir, estudian el español y estudian
otra carrera, ¿no? Dos carreras en una. Son singularidades del sistema educativo de los Estados Unidos. Pero básicamente soy un profesor dedicado a la enseñanza. Mi trabajo es esencialmente pedagógico. Y ahora estoy haciendo, por ejemplo, estoy migrando, como se dice acá, contenidos de clases que tradicionalmente se enseñaron de manera presencial a la plataforma virtual. Ahora con la coyuntura del COVID-19, pues esto cobra una gran relevancia, ¿verdad? Entonces, Permíteme, Alejandro, interrumpirte en este punto porque precisamente es algo a donde quiero ir. No puedo dejar de preguntarte cómo el COVID, y creo que hacia allá vas, ha impactado la vida académica de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se ha vivido en tu universidad la pandemia y cuáles han sido las acciones que como profesor has tenido que desarrollar y cuál es el panorama que se visualiza por lo menos en el corto y en el mediano plazo? Bueno, hay que entender primero que no todas las instituciones educativas son iguales, ¿no? Hay instituciones muy pequeñas, medianas, más grandes. Es decir, hay instituciones que tienen más o menos recursos. Esta institución en la que yo trabajo es una institución que tiene suficientes recursos. Es una institución que tiene muchísimos estudiantes, que tiene una gran tradición, que tiene muchísimos recursos, muchos vínculos con la industria. Y incluso reconociendo estas circunstancias, el impacto de la pandemia fue grande. Fue tan grande que un día me despedí de clases, teníamos el Spring Break, ¿no? La parada esta, las vacaciones de la primavera, y el martes o miércoles de ese Spring Break nos mandan un mensaje diciéndonos que se han cancelado todas las clases presenciales, que el presidente de la universidad ha determinado que tenemos que irnos a la plataforma virtual. Ahora, mira, para mí esto no representó ningún problema porque yo me siento cómodo delante de una cámara. Yo me siento cómodo con un micrófono. Yo me siento cómodo con una computadora enfrente. Pero para muchos otros profesores fue un gran reto. Hay profesores que, a pesar de que tenemos tantísimos recursos tecnológicos, Rafael, cada aula tiene por lo menos 2 proyectores, tiene un acceso a internet rapidísimo, tiene 3 pantallas, tienes un podium maravilloso donde puedes tener acceso a videoconferencias, tienes todo. Sin embargo, hay muchísimos profesores que son la vieja escuela, ¿no? Que van con su cuadernito, ¿no? Con su gis aquí ¿cómo se llama? En el bolsillo de la camisa, y que estuvieron detenidos en los años 50 durante muchísimo tiempo. Para este tipo de personas representó, sin duda alguna, un gran reto. Ahora, por ejemplo, la pandemia implicó que solamente el personal esencial estuviera dentro de la universidad. Y hay que entender que este es un campus muy grande, que hay muchísimos laboratorios, ¿verdad? Y entonces eso implica que mucha gente tenía que estar aquí, ¿no? Hay laboratorios, por ejemplo, donde hay animales, ¿no? Es toda una ciudad en pequeño. Contamos con un reactor nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario que haya gente aquí, pero nosotros, pues sí nos mandaron a la casa. No es lo mismo, definitivamente, ¿verdad? Pero pues es una situación de crisis y tuvimos que enfrentarlo, ¿no? Yo prefiero de verdad el aula, prefiero el contacto directo con los estudiantes, prefiero ver a las personas, ver su reacción, en fin, que la clase ocurra en un ambiente presencial, ¿no? Pero pues no se pudo, no se puede todavía, y entonces estuvimos online. Yo ahora mismo estoy enseñando una clase online. Ahora para el fall, para el otoño, vamos a regresar solo si queremos. Los profesores tuvimos la posibilidad de determinar si nos quedábamos online o si regresábamos al salón de clases. Entonces, yo conozco a muchos colegas que sé que tienen miedo porque son mayores o porque tienen alguna comorbilidad, ¿no? Entonces, muchos de ellos van a estar en su casa y optaron por las clases online. Yo opté por volver al salón de clases. Entonces,
lo que va a suceder es que vamos a dividir las clases en dos. Tenemos una clase, por ejemplo, un día de la semana, mientras la otra clase está online. Y los que estuvieron online van a venir presencial al siguiente día y hacen el cambio de cancha, ¿no? Por decirlo así. Afortunadamente, los salones de clases cuentan con, te decía, la tecnología suficiente para estar transmitiendo en vivo a través de Zoom para mis estudiantes. Sé que van a venir un montón de problemas, Rafael. Muchos problemas de muchos tipos, sobre todo en una sociedad como la sociedad norteamericana, ¿no? Y sobre todo en este año, ¿no? Por ejemplo, sé que muchos no van a querer usar su mascarilla, ¿no? Su cubrebocas. Y bueno, tenemos ya también todo un protocolo, ¿no? Si eso sucede. Sé que muchos estudiantes, pues, a lo mejor no quieren estar presenciales, ¿no? Y quieren estar solamente online, es otra posibilidad. Entonces, ahí sobre la marcha vamos a seguir aprendiendo y ajustándonos. Y como yo les digo a mis colegas y como yo les digo a mis estudiantes, y estamos en una situación radicalmente excepcional y tenemos que tener la mejor de las actitudes y tenemos que tener la mente muy abierta, porque si no, vamos a sufrir más. Pues tenemos que poner todo de nuestra parte para transitar por esta crisis de la mejor manera. Ahora, la parte positiva, que yo siempre trato de sacar una enseñanza positiva de todo esto, es que hemos dado un salto de 15 años prácticamente en 3 meses en la educación a distancia, en la educación tecnológica, o la educación basada en la tecnología a distancia. Piensa, por ejemplo, que el hecho de que las universidades de relevancia, las universidades importantes, las Ivy Leagues, estén enseñando también online, esto va a generar, por consecuencia natural, un prestigio a la educación online. Entonces, cada vez se va a ver, gracias a Dios, con menos recelo la educación online. Y esto es bueno porque esto va a posibilitar que más y más personas tengan acceso a la educación y a mí eso me pone muy contento. Claro, y yo creo que un reto aquí, no sé si tú coincidas, vendrá también por el lado de la formación docente para la generación de contenidos en línea, ¿no? Al Ujú. final de cuentas, la pandemia nos ha forzado a utilizar las nuevas tecnologías, pero teniendo una formación que es pues, la formación hasta cierto punto tradicional del profesor, sí que es cierto que a lo mejor hemos tenido mayor uso en nuestros cursos de estas tecnologías, pero al menos en mi caso, no sé si en el tuyo, Mm. nunca el de tener todos los contenidos en línea. Y sin embargo, en alguna ocasión platicaba con alguien que tú y yo conocemos y que le sabe al tema y me Mm. decía que la cuestión era que la formación, las competencias docentes para el trabajo en línea son distintas a las competencias docentes para el trabajo en el aula. Y hacia allá tendrán que invertirle las universidades, ¿no? O sea, yo creo que será también un esfuerzo que se tendrá que hacer de dedicar recursos a estas áreas. Totalmente de acuerdo contigo. Y sabes qué, Rafael, yo creo que la gran revolución didáctica docente está aquí, en la cabeza. Porque, como te he mencionado, eh, la cantidad de recursos tecnológicos que en esta universidad tenemos es apabullante. Y sin embargo, yo leí hace un par de años, 3 años quizás, un reporte que hablaba de que lamentablemente el uso de los recursos tecnológicos que la universidad misma les estaba ofreciendo a los docentes no alcanzaba el 15-20%. Es decir, la gran masa docente desdeñaba esos recursos que estaban ahí, ¿no? En el fondo, como dice tu amigo, nuestro amigo en común, se trata de una reinvención de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero es importante que superemos los prejuicios. Es importante que estemos abiertos a esa transformación. Cuando nosotros nos mudamos a Canvas, que Canvas es una plataforma virtual, que es como la plataforma virtual que todos los cursos deben tener, yo fui a la primera clase que se ofertó en un auditorio grande. No había ni la mitad del auditorio de personas. Y me fui con mucho entusiasmo y tomé nota y aprendí y es muy fácil. Además es muy fácil. Y aprendí. Y gracias a que me interesé muchísimo por esta plataforma, pues me ha sido posible ayudar a otros docentes, ¿no? Que me han dicho, ellos se corrió la voz ahí que más o menos les sabía yo y me hacían preguntas. Yo
encantado de la vida. Estás en tu oficina, ahí voy en 5 minutos y te explico paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que tener la disposición. Mira, uno de mis mayores temores, Rafael, es ser un viejo, bueno, más viejo de lo que soy, un viejo obstinado, un viejo aferrado al pasado. Porque yo creo que eso habla mucho de la pobreza espiritual de las personas, ¿no? Pienso que una persona que tiene amor a la vida, una persona que tiene vocación por enseñar, es una persona que tiene que ser capaz de imaginar futuros. Entonces, nuestro aprendizaje debe ser constante y además tenemos que ser humildes, tenemos que entender que las realidades materiales, históricas, cambian y que tenemos que adaptarnos a ellas, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo veo mucho es que los viejos tienden, como los niños muy pequeños, ¿no? Tienden al conservadurismo, tienden a aferrarse al camino conocido. No sé si tenga que ver con la estructura cerebral o qué sé yo, y a repetirse una y otra vez, y a creer que aquello que ellos saben, que aquello que ellos aprendieron es el único camino y es el mejor. Entonces se convierten en viejos cascarrabias, viejos necios, que muchísimas veces lo que están haciendo es estar estorbando el camino a otras personas que tienen más y mejores ideas, ¿verdad? Entonces yo creo que la vejez, para acabar pronto, no es un asunto cronológico. Creo que la vejez, en cuanto al trabajo intelectual, es un asunto de obstinación, de prejuicios, ¿no? De una mente anquilosada. Entonces, Claro. voy a tocar aquí madera porque es mi mayor miedo, ¿no? Entonces, contra eso trabajo. Entonces, yo creo que hay que renovarnos todos con independencia de la edad que tengamos. Es correcto, indudablemente. Además decía Jesús Reyes Heroles que hay vejez con años, perdón, que hay juventud con años y vejez antes de tiempo. Joven y viejo, decía un poeta, son papeles que reparte la vida y que no siempre coinciden con la vocación, ¿no? Yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Que si somos viejos en edad, pues continuemos siendo jóvenes en espíritu, ¿no? Que es lo importante. Claro. Hay varios temas que me gustaría platicar contigo, pero en esta ocasión me gustaría quedarme con 3 adicionales a lo que nos has compartido acerca de tu experiencia. 2 de estos temas tienen que ver con el ámbito de la lengua, que no te es ajeno, y uno más tiene que ver con la realidad política, social de México vista desde los ojos de un observador lejano, en el mejor sentido de la palabra. Voy a comenzar con uno que me parece sumamente interesante, y por favor, corrígeme y sé implacable si incurro en alguna imprecisión. Venga. La capacidad de comunicarnos a través del lenguaje entre los integrantes del género humano no es otra cosa más que una ventaja evolutiva para una especie que de otra forma se encontraría en gran desventaja frente a otras especies integrantes del reino animal. Solo a través del lenguaje y de la comunicación es que los primitivos homínidos tuvieron la oportunidad no solo de subsistir, sino también de erigirse como la especie dominante, no en número, pero sí en capacidad para modificar sus propias condiciones medioambientales. El precio de esto, sin embargo, ha sido paradójicamente el desarrollo y evolución de diversas lenguas que hoy por hoy constituyen un obstáculo para la comunicación, para aquella función primaria. Al día de hoy, por lo que he podido revisar, se estiman alrededor de 7,000 lenguas las que se hablan en el mundo, de las cuales unas 2,500 se encuentran en peligro inminente de extinción. Y traigo esto a colación porque a menudo y bajo distintos argumentos se aboga por la necesidad de conservar cuantas lenguas sean posibles en el entendido de que éstas tienen un valor en sí mismo y por lo tanto merecen ser conservadas. Sin embargo, dicha conservación comporta esfuerzos que tienen costos y, como es bien sabido, los recursos de la sociedad son escasos. Por tanto, mi pregunta para continuar nuestra conversación, o mis preguntas serían las siguientes. ¿Valen la pena los esfuerzos de preservación de todas las lenguas? ¿Valen las lenguas per se? ¿Y qué ganamos o qué perdemos
con la preservación o con la desaparición de algunas de ellas? Bueno, hay muchísimas preguntas que haces ahí y además preguntas profundas, preguntas que abarcan mucho, ¿verdad? Eh, Voy a quedarme con lo que tú mencionas como el rescatar una lengua, ¿no? Si vale la pena rescatar una lengua. Yo creo que hay que partir de una idea central. Esta es mi opinión, no es una opinión eh, de autoridad, ¿verdad? O definitiva, es una opinión controvertible. Creo que las lenguas son, como los seres vivos, eh, entidades que nacen, crecen, evolucionan y mueren. La historia de las lenguas nos demuestra cómo, pues, estas muertes han dado o han abierto la puerta a otras nuevas lenguas. Ha habido eh, evolución de la lengua, ¿no? Si no muere el latín, no tenemos las lenguas romances, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos que aceptar que es inevitable que las lenguas mueran, que es un fenómeno social que ha estado ahí desde siempre y que seguirá mientras exista la especie del Homo sapiens sapiens en este planeta. Esto, esto es inevitable. Ahora bien, dentro del proceso globalizador que sin duda alguna nosotros estamos viviendo, ha sucedido una resistencia de parte de los grupos o de grupos minoritarios, en este caso de grupos lingüísticos minoritarios, que creo que tienen un argumento legítimo y es el siguiente: nuestra lengua es el archivo de nuestra historia. Nuestra lengua entraña un valor intangible y esto, desde mi punto de vista, te repito, es incuestionable, ¿verdad? Los valores culturales de una nación, de una etnia, tienen que ser respetados y tienen que ser protegidos. Y yo creo que en ese sentido los gobiernos tienen como una, o tendrían que tener como una función importante la defensa de estas minorías lingüísticas, y no solamente su defensa desde una posición paternalista, ¿no? Sino también su promoción, su divulgación y su estudio. Esto, como toda política, pues apunta a una intención, pero entre las políticas y la realidad a veces hay diferencias insalvables. Lo que quiero decir con eso es que incluso con la intervención del Estado, a través de políticas de preservación, de estudio y de cuidado de los patrimonios lingüísticos y culturales de las minorías, pues esto no va a impedir que, como he dicho al principio, las lenguas continúen con su proceso evolutivo normal, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, en este país donde yo vivo, en los Estados Unidos, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, los supremacistas blancos, la extrema derecha, eh, y siempre una de sus cartas ahí es los hispanos, sobre todo, que son el objetivo de sus ataques, no se adaptan, no aprenden la lengua, el inglés, lo cual es una falsedad, es un absurdo. Es dificilísimo hacer que tu hijo mantenga el español. Lo que sucede es más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, del otro lado del espectro tenemos a muchas personas que se nombran o se autonombran defensores de la lengua española en el territorio de los Estados Unidos y que publican en español y hacen un esfuerzo muy encomiable para, para defender la lengua española fuera de las esferas académicas, y sin embargo vemos que pues en realidad si un escritor quiere tener cierta relevancia tiene que ser publicado en inglés. Si un académico quiere tener cierta relevancia dentro de su área, de su disciplina, tiene que empezar a publicar artículos en inglés y asistir a conferencias donde el inglés es la lengua y tiene que aprender a defenderse en esta lengua, evidentemente, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto, Rafael, es que el peso cultural es determinante.
Y lo veo aquí en los Estados Unidos, que el inglés es obviamente la lengua franca, y no solamente en los Estados Unidos, sino en Occidente, ¿no? Entonces, eh, por más esfuerzos que se hagan por impedir una inercia cultural determinada, la evolución natural, el peso de esta inercia cultural va a terminar imponiéndose. Esa es mi opinión al respecto. No soy determinista, ni mucho menos trágico, pero trato de ser objetivo, ¿no? En cuanto a la realidad que observo, ¿no? No quiero ser idealista, ¿no? Claro. Y me quedo con algo que comentabas hace un momento y que tenía relación con la importancia del inglés como esa lengua, como el lenguaje de la ciencia, ¿no? O el lenguaje académico en la actualidad, porque precisamente hace unos días veía alguna nota por ahí que salía en el periódico El País, haciendo referencia a una crítica que se hacía a los académicos norteamericanos dedicados al estudio de Latinoamérica, de la historia Sí, prehispánica sobre todo, donde solían citar de una forma abrumadora estudios de colegas norteamericanos hechos en inglés y en donde parecían prácticamente pues desdeñar lo que se ha producido en esas materias en América Latina, ¿no? No sé si tú compartas esa crítica o esa visión. yo creo que lo que acabas de escribir tú es muy puntual, se ajusta mucho a la realidad. En realidad, lo que sucede, lo que yo veo, es que la academia en Latinoamérica, la academia que estudia las humanidades en Latinoamérica, la tendencia que yo observo es que lejos de autodefinirse, vamos a decirlo así, frente al gran monstruo que es la Academia Norteamericana, y me refiero a monstruo en el sentido de qué tan grande es, ¿no? Qué tan determinante es, lo que hacen es importar, ¿no? Lo que hacen es asumir los modos, las manías, las formas y a citar a los mismos autores, ¿no? Entonces, yo creo que esa también es una tendencia irreversible, por lo menos en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Que la Academia Norteamericana se imponga hacia el sur del Río Bravo, ¿no? Fíjate, yo estudié en la Escuela de Letras de la Universidad de Sonora del 96 al 2000. Y te puedo decir que quizá yo pertenezco a la última generación en la que nuestra formación era bastante tradicional. Nuestra formación básicamente no difería en términos teóricos de lo que se estudiaba en los años 60, 70. Entonces, nuestro modelo ahí de referencia en el análisis de las obras literarias era un modelo estructuralista, básicamente, donde la hermenéutica, la semiótica, la gramática estructural, pues tenían un peso muy, muy importante y lo agradezco enormemente, enormemente, porque me dio, digamos que un centro de gravedad filosófico, una formación con un peso suficiente de tal manera que cuando crucé la frontera y me enfrenté con la Academia Norteamericana, yo me estaba enfrentando con una realidad que yo desconocía por completo. Por completo. Y en todo el tiempo que yo estuve estudiando literatura en México, en Hermosillo, en la Unison, nuestras referencias a los estudios culturales, por ejemplo, ¿no? A los identity politics, ¿no? O a Foucault, eran mínimas o cero, lo más cercano. Yo creo que hoy en día, la última vez que yo estuve en México, en la que estuve hablando con colegas, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que las lecturas que están haciendo mis colegas ahora mismo en México, que son académicos que están en las humanidades, están totalmente a la par con las lecturas que se están haciendo de este lado de la frontera. Digamos que es un poco paradójico, ¿no? Porque una de las banderas que más acuden son las del colonialismo, ¿no? Y sin embargo, hay una apropiación del discurso académico norteamericano en México y yo asumo que también por extensión en Latinoamérica. Claro.
Suscribo completamente. Y creo que eso tiene que ver también por las políticas que se han adoptado de varias universidades, ¿no? En el sentido de reconocer a aquellos académicos que publican en determinadas revistas, que al final de cuentas son revistas muy representativas de este mainstream, ¿no? Que hay en cuanto a temas y en cuanto a modelos de investigación. Pero bueno, quiero entrar a un terreno, Alejandro, también que te es familiar. Tú no sé si te definas como poeta, creo que sí. Sí, sí. Y la poesía, no sé si sea correcto también en esta visión evolutiva de ubicarla como un subproducto de este proceso de evolución del lenguaje, misma que supongo tuvo una aparición tardía, ¿no? Es decir, la poesía surge, no sé si está en lo correcto, una vez que otro tipo de necesidades habían sido satisfechas y que tendrían que ver con la capacidad de comunicarnos eficazmente para la satisfacción de necesidades primarias. Una vez que he logrado esto, pues ya podemos emplear el lenguaje para otro tipo de placeres, como pueden ser los placeres estéticos. No sé si es así, y yo te preguntaría en todo caso cómo nace la poesía y qué papel desempeña dentro de nuestra sociedad. Y desde la experiencia comparada, me gustaría saber si hay diferencias sustanciales entre la forma en la que se hace poesía en inglés y la forma en la que se hace poesía en español. Bueno, yo pienso que la poesía nace con la conciencia. El momento en que nace el Homo sapiens sapiens, cuando caímos de la rama o salimos de la cueva, y ahí de rodillas junto al fuego levantamos la mirada al cielo nocturno y vimos aquel universo que nos aplastaba, que nos sobrepasaba, y empezaron las preguntas y el deseo de pertenecer a ese universo. Es decir, el ser humano está por fuera del círculo de la naturaleza, lo sabemos muy bien, ¿no? La poesía como la religión son dos frutos del mismo árbol, la trascendencia. Es la idea de buscar la reinserción en ese universo del que fuimos expulsados. El mito del jardín del Edén precisamente habla de esto, ¿no? ¿Qué cosa ocurre en el Génesis 1? El ser humano, el hombre, prueba el fruto del árbol de la ciencia. Y como consecuencia de ese saber, es expulsado al mundo de la historia. Es decir, pasa de un estado de inocencia a un estado de conciencia. En ese sentido, y para no prolongarme más, lo que te quiero decir es lo siguiente. Si bien es cierto, la poesía tiene un carácter comunicativo, como lo tiene el lenguaje cotidiano, la poesía es hermana de la experiencia mística, de la experiencia religiosa, del mito. Es decir, el lenguaje tiene la capacidad, y en la poesía es donde brilla con más fuerza esta capacidad, la capacidad de simbolizar. ¿Qué significa el símbolo? Bueno, el símbolo, vuelvo a lo mismo, implica esa capacidad de unión, ¿no? El símbolo es la parte que completa una unidad perdida. El símbolo es la clave que me permite conocer aquello que trasciende la simple observación o el silogismo, ¿no? El pensamiento racional. Yo, por razón, puedo saber que voy a morir, que soy un personaje, una criatura temporal, ¿no? Que estoy destinado a morir como todos los seres vivos. Sin embargo, en el día a día yo no vivo maniatado por el horror de la extinción. ¿Por qué? Es una de las primeras preguntas que yo me hice cuando era muy niño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me ahoga el espanto sabiendo que voy a morir? Bueno, porque somos capaces de simbolizar, porque somos capaces de trascendernos, porque somos capaces de comunicar en un nivel profundo, porque somos capaces de reconocer que el otro que está allá, el que me ve, es un ser trascendente como yo. Y de esa relación, de ese vínculo que tengo con el otro, yo derivo esperanza. Sé, por ejemplo, creo en la trascendencia, no necesariamente religiosa, pues la idea de un paraíso. No,
sino en la idea de que las acciones que yo tengo, las acciones que yo hago, las cosas que yo construyo en este mundo van a impactar y van a quedar aquí como una huella mía más allá de mi paso por el mundo, cuando yo ya no esté. Esto se transforma en el mito, la experiencia religiosa básica, central, el ritual, el mito se transforma en la era moderna, con la modernidad, se transforma en las artes, se transforma en la poesía y en el mito por antonomasia de la modernidad, que es el progreso. Sí, digamos que es la traducción laica de esos impulsos básicos que tuvimos cuando éramos criaturas que vivían ahí junto al fuego y que cazábamos y que pintábamos bisontes en las cuevas, ¿no? Entonces, la poesía en la modernidad preserva la condición de ser un vínculo trascendente, de ser un acto de expresión que busca que el ser humano trascienda como palabra cuando ella ya no esté en este mundo. Es una visión la mía, lo reconozco, bastante obsoleta para muchas personas en el siglo XXI, ¿no? En esta era de la posmodernidad, en este 2020 infausto. Todo lo que yo te estoy diciendo es lo que algunos teóricos hubieran sostenido en los años 60, 50, 60, ¿no? Y actualmente parece que no es tan vigente esta idea, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en plena posmodernidad o en la tardomodernidad, como dicen algunos. Y en la posmodernidad y en la tardomodernidad, Rafael, la idea de un destino, la idea del progreso, la idea de la trascendencia ha sido borrada por entero. ¿Por qué? Bueno, porque la trascendencia, el destino, lo que los griegos llamaban la teleología, es una expresión metafísica. Y la metafísica ha desaparecido de las reflexiones en el siglo XXI actualmente, ¿no? Por eso los seres humanos contemporáneos viven en el presente perpetuo. Ni nostalgia, ni deseo de revolución. Todo es aquí, todo vale, no hay verdad, la ciencia es cuestionable, la democracia es un mito, y ahí vamos. Podemos extender toda esta disquisición hasta cuestiones mucho más terrenales y mucho más rupestres, si tú quieres, como es la política, ¿no? En fin, espero no haberme perdido mucho en el asunto y espero haber sabido remarcar o subrayar aquellos 2 o 3 conceptos básicos de lo que yo creo, sigo creyendo, es la poesía. Yo creo que ha sido muy interesante, muy aleccionador lo que has comentado. Y precisamente retomo esto que señalas de la construcción de símbolos a través del lenguaje y a través de la poesía, porque habrá quienes consideran que estos símbolos, que un símbolo tiene un significado unívoco, y habrá quien piense que un símbolo tendrá todos los significados que se le puedan atribuir. Que creo que eso formará parte además de una de tus áreas de estudio, que es el de la hermenéutica con todas sus variantes, y eso me lleva a otro tema que quiero que nos comentes y que encuentro fascinante, que es el relacionado con la hipótesis de la relatividad lingüística, que de repente se pone muy de moda en medios de divulgación, y básicamente la cual sostiene en su versión más dura, y si me equivoco me corriges, que el lenguaje que hablamos determina nuestra cosmovisión o nuestra visión del mundo, es decir, nuestra forma de entender el mundo. ¿Cuál sería tu opinión respecto de este tema? ¿Consideras que esta es una hipótesis atractiva, o más bien que es nuestro entorno el que condiciona nuestro lenguaje? Y esto además creo que tiene relación con esos 2 grandes paradigmas epistemológicos que han dominado
la forma a través de la cual nos acercamos a nuestro objeto de estudio, ¿no? Es la realidad objetiva, independiente del observador, o bien el observador forma parte de esa realidad y por lo tanto es el observador el que le otorga sentido y significado. Bueno, yo me reconozco urbi et orbi como parte de una estirpe aristotélica. A través de Santo Tomás, he terminado después leyendo a los hermeneutas en el siglo XX y he descubierto que hay todo un continuum, una estirpe, ¿no? Como te imaginarás, pues soy un sujeto realista. Pero antes de que avance a ese punto, quiero tomar algo que mencionaste antes, cuando hablabas del símbolo. Tú decías si el símbolo era unívoco o era equívoco. Yo creo que no, yo creo que el símbolo es equívoco. Si el símbolo fuera unívoco, sería un signo. Por ejemplo, la luz amarilla, la luz roja o la luz verde de un semáforo, ¿verdad? Nadie discute, nadie dice, voy a hacer una tesis doctoral sobre las tres luces del semáforo, porque es algo que es evidente en sí mismo. El símbolo tiene que ser, y en esto sigo a Peirce, que es un filósofo precisamente norteamericano, muy querido por Mauricio Buchot, el filósofo mexicano. El símbolo es necesariamente equívoco. Lo que quiero decir con esto es que el símbolo reconoce por necesidad una pluralidad de interpretación. Pero ojo, aquí quiero enfatizar algo importante. Una pluralidad de significaciones no significa un infinito de significaciones. La interpretación simbólica no puede ser caprichosa. Esto es importante para acotar toda la embestida posmoderna, ¿no? Es decir, no, el símbolo no significa lo que yo quiero que signifique. No cabe todo. No cabe todo, no, eso es un disparate total. Sí, es, digamos, hay una serie de, entre el blanco y el negro, hay una serie de matices de grises, ¿verdad? Pero hay un momento en el que el negro deja de ser negro y se convierte en blanco. Entonces hay un momento en que esa vinculación se rompe. Bueno, dicho esto, o tomando precisamente esto que te acabo de decir, voy al otro. Tú te cuestionas sobre el lenguaje y te haces esa vieja pregunta, ¿no? ¿El lenguaje es algo en sí mismo? ¿Tenemos un lenguaje porque tenemos brazos de la misma forma que los pájaros tienen alas? ¿O tenemos un lenguaje porque un día estábamos aburridos junto al fuego y dijimos, ¿y qué tal que inventamos el lenguaje? ¿No? Entonces, te decía, yo soy de una estirpe realista y yo creo que el lenguaje está determinado en gran medida por nuestras experiencias de lo cotidiano. Y hay una prueba irrefutable de esto, ¿no? Tú y yo hablamos la lengua española porque pues nuestros padres hablaban la lengua española, ¿verdad? No aprendimos el francés o empezamos a hablar ruso, no, hablamos la lengua que nos fue enseñada. Adquirimos nosotros el conocimiento lingüístico de aquella primera comunidad que es la familia en la que nosotros aparecimos como seres humanos ahí conscientes. Dicho esto, hay que flexibilizar, y fiel a mi apego a la analogía, hay que flexibilizar esto. Es decir, la realidad nos determina hasta cierto punto, caballero. No es una relación mecánica. El ser humano, tú y yo, el Homo sapiens sapiens, tiene un margen de libertad, tiene un margen de autoconstrucción, tiene un margen intelectual de distanciamiento crítico con esa realidad para volverse autoconsciente. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es la siguiente: nosotros modificamos la realidad para que la realidad a su vez modifique lo que nosotros somos. Es un ciclo. Cuando nosotros modificamos la realidad, nuestro ser, nuestro yo de ser humano se modifica inmediatamente. Pensemos, por ejemplo, en la revolución industrial. Cómo la máquina viene a transformar la experiencia del mundo que nosotros tenemos con el nacimiento de la urbe, Rafael, ¿no?
Pensemos ahora en lo que tú y yo estamos haciendo, que es comunicarnos a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia en tiempo real a través de unos aparatos que son bastante baratos. Nos comunicamos y dime cómo esta experiencia que estamos teniendo no va a modificar lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, cómo nosotros nos definimos de cara al otro o de cara a la historia. Un ejemplo, porque a veces me cuesta trabajo que mis estudiantes me sigan el hilo en esto que estoy diciendo. Un ejemplo es el tiempo. Voy a poner un poco bergsoniano, ¿no? El tiempo, la duración. El tiempo es el tiempo de nuestros abuelos, el de tus abuelos y de los míos. ¿Tú crees que es el tiempo que tú y yo experimentamos en el 2020? Yo creo que no. Vivimos en una época de aceleración, una cultura de la aceleración, pero masiva. Para nuestros abuelos hubiera sido un delirio imaginar una vida como la que tú y yo nos estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? Piensa, por ejemplo, en cómo hace unos minutos hablábamos de cómo las generaciones han ido cambiando tan rápidamente, ¿no? Entonces, cuando yo era estudiante, nosotros leíamos, la mayoría de las cosas que leíamos, de los poetas que leíamos, de los novelistas que leíamos, los leíamos en papel. Y nuestro conocimiento de la obra de autores contemporáneos en el mundo era muy pobre. Éramos realmente unos tipos endiabladamente provincianos, Rafael. Si yo voy a Hermosillo y hablo con los chavos que están estudiando ahí literatura, te puedo asegurar que son, pero mucho, mucho, mucho más ilustrados de lo que yo fui hace 20 años. Porque ahora tienen acceso a este disco duro que todos tenemos conectado aquí a la cabeza, ¿no? Que nosotros no teníamos en ese momento. Entonces, la tecnología termina por transformarnos a nosotros mismos. En ese sentido, el lenguaje, pues, decíamos, es evidentemente la respuesta que nosotros tenemos a la realidad, pero la realidad no es monolítica, la realidad es cambiante. Y en esa transformación de la realidad, nosotros tenemos mucha vela en el entierro, ¿no? Tenemos mucho que ver. Somos profundamente responsables. Y yo quiero enfatizar esa palabra porque vivimos en una época de descargas de responsabilidad, ¿no? Donde todo el mundo dice, bueno, pues no es mi culpa, ¿no? Fue lo que nos heredaron los de arriba, ¿no? Los otros. Óigame, no. Usted puede hacer un montón de cosas para cambiar esa realidad y es un alto deber moral, ético, que usted lo haga. Entonces, Alejandro, desde este punto de vista, sí podríamos decir que distintas lenguas influirán en la percepción que tengamos acerca de la realidad o de nuestra cosmovisión. Perdóname que olvidé mencionar eso. Eso es un buen punto. Y yo digo, yo soy partidario de que sí. Pero sabes que hay un problema. El problema es que esa experiencia es intransferible. Es traducible, pero es intransferible. Es decir, por ejemplo, yo no puedo saber cómo sueña un cuate cuya primera lengua es el francés, por ejemplo, ¿no? O el inglés. Yo puedo tener ciertos indicios, ¿verdad? Pero yo no puedo saberlo, yo no puedo ver a través de ese filtro lingüístico que esta persona tiene. Dicho esto, nuestras experiencias son comunes porque somos Homo sapiens sapiens y porque tenemos 5 sentidos y podemos traducir las experiencias. Por eso traducimos poemas, traducimos novelas, traducimos textos, pero también traducimos mitos, traducimos religiones, traducimos experiencias místicas, porque somos animales de la misma especie. Bouchot, que es uno de mis mentores intelectuales, enfatiza mucho esto, porque él ha entrado en discusiones con pensadores postmodernos que le dicen que no, que es intransferible, ¿no? Que cada chango es su mecate. Dice, no, por Dios, claro que no, pues somos seres humanos todos. Lo que sucede es que en la traducción de nuestras experiencias determinadas por un marco cultural determinado, hay pérdida. Pero yo prefiero una traducción con pérdida al solipsismo. Y esto tiene implicaciones de tipo político, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Que hay un repunte o hay un renacimiento de ideas tribales, de ideas localistas,
de ideas telúricas, como les llamo yo, de gente que piensa que el mundo no es el mundo, sino que el mundo es su mundo. Y eso es profundamente peligroso. Eso atenta contra toda posibilidad de futuro para la humanidad, creo yo, ¿no? Claro. Alejandro, esto creo que nos hace volver a una de nuestras preguntas de origen. Si asumimos que la principal función de una lengua es la comunicación entre los seres humanos, y si diferentes lenguas comportan distintas cosmovisiones, esto podría dar lugar a la aparición de una mayor probabilidad de conflictos. ¿No sería de esperar entonces una evolución natural de las lenguas hacia una unificación en un futuro lejano? Mira, a mí me encantaría y estoy siendo bien consciente de lo que estoy diciendo. Mucha gente se horrorizaría al escucharme decir esto, ¿no? Pero a mí me importa muy poco, ¿no? Yo sí quisiera que existiera. Es más, yo estoy convencido de que hay una tendencia al establecimiento de un orden global, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Dios quiera que sí, ¿no? Pero me parece muy difícil. Tampoco estoy en contra de que existan diferencias lingüísticas. Faltaría menos, ¿no? No quiero ser un tirano o decir, a partir de mañana todos vamos a hablar Esperanto, por ejemplo, ¿no? Porque las evoluciones que yo he mencionado antes de la lengua funcionan, Rafael, o suceden de manera inmotivada, involuntaria. Suceden como parte del devenir normal, cultural. El problema que tenemos los teóricos, o muchos de los teóricos, es que queremos explicar la realidad toda, y eso es un acto de arrogancia mayúscula. La realidad es demasiado compleja. Lo que nosotros podemos hacer es aproximarnos hasta cierto punto y nada más. ¿Ya? Entonces, si hay diferencias lingüísticas, yo me quedo con Bouchot. Mientras haya posibilidad de traducción, eso me vale, eso me basta. Para mí es más importante que haya voluntad de comunicación que aspirar a ese paradigma de perfección, ¿no? De comunión cósmica, vamos a decir así, que me parece irrealizable, ¿no? Um, Mira, incluso dentro de una misma lengua sucede que hay diferencias dialectales a veces muy grandes, ¿verdad? No es lo mismo, no sé, sobre todo en lo que llamamos el lenguaje popular, ¿verdad? Si no sé, ponemos a un obrero de Vallecas, por ejemplo, allá en Madrid, y lo ponemos a platicar con un obrero del Zaguaro, ahí de Hermosillo, te puedo asegurar lo que quieras que van a tener grandes problemas para entenderse. Pero si tú, por ejemplo, vas a dar una clase en la universidad, qué sé yo, en la Complutense o en la Universidad de Salamanca, no vas a tener ningún problema, te lo aseguro, para comunicarte, porque tú te mueves en un registro dialectal, el estándar o el español culto, ¿verdad? Entonces, dentro de la propia lengua existen esas barreras, esas diferencias que son pues, regionales, ¿no? O que son económicas, son culturales, de formación, de educación, también son temporales, ¿verdad? Todos tuvimos alguna vez la experiencia de hablar con nuestro abuelito y que de pronto nuestro abuelito usaba unas palabras del año del cohete que habían dejado de existir, que ya no se utilizaban y a nosotros nos daba muchísima risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las palabras, te he dicho, nacen, se desarrollan y mueren también, ¿no? Yo me quedo con esto, me quedo con la voluntad de comunicación por Claro. encima de esta univocidad. Yo pienso que la univocidad es tiránica. Cuando vemos los extremismos, vemos esa tendencia al unívoco, que es una huida hacia la seguridad falsa de un ídolo. Lo vemos en todas las posiciones extremistas, en la religión, por ejemplo, en la política, en la ideología, ni se diga, ¿verdad? Quieren reducir la experiencia compleja del mundo a una solución simple. Los terroristas es lo que hacen, los extremistas de todo orden lo hacen, ¿no? Y no, la experiencia humana es, como el símbolo, es equívoca. Y qué bueno que sea equívoca, hay que mantenerla. Si la democracia liberal en la que creo, es plenamente consciente, y lo ha sido desde el siglo XVIII, de la necesidad de que vamos a ponernos todos de acuerdo, aún pensando diferente, bajo un paraguas determinado, la ley, por ejemplo, ¿no?
que nos Claro. va a permitir tener diferencias, pero sin rompernos como unidad nacional en esa época o como unidad cultural, ¿no? Así es, Alejandro. Y además, frente a estos problemas de comunicación que subsisten hoy en día entre personas que hablan distintas lenguas, hay un nuevo actor que no estaba presente en la época de nuestros abuelos, y es el de la tecnología y el de la Ujú. tecnología al bajo costo. Hoy en Claro. día te descargas una aplicación en un celular, el input es una oración que dices en tu idioma y el output es una oración que va a salir de ahí en idiomas que ni siquiera te Sí. imaginabas existían, ¿no? Y yo creo que también pues la tecnología en los próximos años va a jugar. Creo que ahí compartirás To- esta idea, un papel muy relevante en la disminución de estos problemas de comunicación. Totalmente, totalmente, totalmente. Mire, en el Internet, por ejemplo, la primera lengua es el inglés, ¿no? Y la segunda lengua hay algunos que dicen que es el español y otros dicen que es el chino. He escuchado a mis colegas lingüistas, que son gente muy reputada en el mundo, aquí en este departamento, mantener opiniones diferentes al respecto. Como sea el caso, estamos hablando de tres lenguas dominantes a nivel global en la semiosfera virtual, ¿no? Que sería el inglés, el español y el chino. Entonces nosotros, fíjate, llevamos de gane. El inglés nos es familiar de alguna manera, el español es nuestra lengua materna. Y es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes hablan inglés y el español. Ahora hay que pónganse a aprender chino para que se puedan comunicar con todo el mundo, ¿no? Claro, indudablemente. Alejandro, en esta recta final de Ujú. esta charla, quisiera que nos compartieras, y me voy a alejar ya de estos temas que tienen que ver con la lengua, quisiera que Sí. nos compartieras tu visión acerca del momento por el que atraviesan los Estados Unidos y México. Momento que desde mi particular punto de vista, no sé si lo compartas, se caracteriza, número uno, por dos liderazgos demagógicos en la Ujú. cúspide del poder político, que si bien cada uno con sus características particulares, están suponiendo un verdadero reto al andamiaje institucional de la democracia y de Ujú. la democracia liberal de la que tú hablabas. Ujú. Aunque hay que decirlo, en el caso de los Estados Unidos, ese andamiaje institucional está pues mucho mejor plantado que el caso Totalmente, sí. mexicano. Mm. Ay, ¿qué te digo? ¿Puedo llorar? Pues mira, lo que tú acabas de mencionar es lo primero que yo había pensado responder, ¿no? Es decir, la, 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 la robustez de las instituciones en los Estados Unidos es evidente y ha dado prueba de que aquellos contrapesos eh, del poder funcionan. En el caso de México, lo que estamos viendo es algo muy triste, Rafael. Y te voy a compartir mi lectura, ¿no? Cómo veo yo al país desde lejos y cómo lo sufro también desde lejos. Es profundamente ¿cómo se dice? Descorazonador, contemplar todo lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? El ascenso de un régimen eh, montaraz, grotesco por momentos, ¿no? Demagógico, populista, que pone, que pone en riesgo muchas cosas que han costado muchísimo trabajo en México, ¿no? La, las instituciones que se han ido forjando en México a contrapelo, ¿no? de, pues de una tradición política mexicana que tiende al autoritarismo, hay que decirlo, ¿verdad? Sin embargo, se han abierto espacios institucionales que, desde mi juicio, iban en una buena dirección, que es la consolidación de una democracia liberal, como lo acabamos de comentar, ¿no? Que permita el disenso, pero dentro de un terreno, como en el fútbol, con reglas claras y con un árbitro y con un pacto, ¿no? Que es el de respetar las decisiones de ese árbitro. Y lo que ocurre ahora es un proceso totalmente involutivo, ¿no? Si esta palabra existe, ¿no? Es decir, un proceso de regresión
y lo que observamos es la aparición de un personaje caudillesco, al que no le interesan las instituciones, que reclama hacia sí todo el poder económico y político. También aparecen ya personajes empresariales, ¿no?, que empiezan a orbitar al presidente, pues como sucedía en los años 70, 80, 60, ¿no? Ese crony capitalism, esta idea de este maridaje entre algunos miembros del poder económico con el caudillo, el personaje autoritario, y el secuestro de las instituciones. El secuestro de las instituciones y algo terrible, ¿no? Creo yo, por lo menos en mi experiencia como mexicano en este planeta, que es el uso del púlpito presidencial para promover la división, para promover el encono y para promover una lectura de confrontación perpetua. Eso es endiabladamente peligroso, Rafael, y lo veo, lo observo todos los días. Y será que soy muy ingenuo, pero siempre espero que haya un viraje, un cambio de timón en la manera en la que el presidente de México se conduce, y no ocurre y no va a ocurrir, ¿verdad? Va a morir este señor con la suya, con su idea, que es, como te he dicho, lucrar políticamente con viejos agravios, atraer poder hacia sí, aniquilar las instituciones o dejar que se mueran solas, dejar de regar la planta para que se seque, para que se muera, y generar ese encono, ¿verdad? Porque ahí se puede cosechar electoralmente con mucho éxito. Si eso, todo esto que estoy planteando, todo esto que estoy describiendo como un diagnóstico, no es para ponerse a llorar, yo no sé. Sin embargo, bueno, trato de mantener la esperanza, ¿no? Y trato de mantenerme positivo, porque pues escucho voces, ¿no?, de personas muy sensatas en México. Yo creo que hay esperanza, ¿no?, mientras haya personas que hagan lecturas que abonen a la causa democrática y que se atrevan a expresarlas también, ¿verdad? Coincido plenamente contigo, Alejandro. El tiempo se nos agota, pero no quisiera despedir esta charla sin que nos compartieras también, dado el escenario que se ha planteado, cuál es el papel que desde tu punto de vista nos corresponde a jugar a los integrantes de este sector académico, que además ha sido tan denostado últimamente por parte de nuestros líderes políticos. Eso es verdad, eso es verdad. Y estamos viviendo una tendencia que no solamente, que no está ocurriendo solamente en México, ¿no? Hay hay una tendencia antiintelectual en el mundo, ¿no? Y es producto de esta deriva propia del pensamiento posmoderno de relativizar o de anular la idea de una autoridad y la idea de una verdad, ¿verdad? Entonces, los populistas, los demagogos, juegan con esta carta siempre, ¿no? De llamarles a estos académicos una élite, llamarles a estos académicos gente que ha abusado, gente que desprecia a los pobres, gente que está desconectada de la realidad, etcétera, etcétera. Todo esto son tonterías, y hay que decirlo como es, son tonterías. Eso es una, ¿cómo se llama? Son injurias, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Yo pienso que si algo positivo se puede sacar de esto, es que el ataque hacia la comunidad académica tiene que hacernos reaccionar en el sentido de que hay que abandonar la zona de confort del, pues, del entorno propio de la universidad, del aula, de nuestros congresos, de nuestros libros, de nuestros manuscritos. Y tenemos que dar un paso por fuera de esta área y tenemos que participar en el discurso, en el debate público de manera más abierta. Tenemos que expresar nuestras ideas sin miedo. Tenemos que abonar a una de las prácticas más necesarias dentro de la cultura democrática, que es el debate, que es el diálogo. Y tenemos que dar muestra
de una pedagogía viva, que es una pedagogía de la calle, que es una pedagogía que trasciende los límites, la frontera del campus. Tenemos a nuestro favor, Rafael, lo que hemos mencionado a lo largo de esta conversación, tenemos a nuestro favor la tecnología. Tenemos la posibilidad de comunicarnos, tenemos la posibilidad de compartir ideas y tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Asumiendo una actitud crítica y señalando aquellas cosas que nosotros consideremos pues vayan o atenten contra el ideal de una democracia liberal, que yo creo, en mi opinión, es lo más conveniente para nosotros, ¿verdad? Entonces, por principio de cuentas es hablar, speak out, dicen aquí en inglés, ¿no? Hablar sin temor, abiertamente, de lo que nosotros creemos. Sobre todo esto, y con esto termino para no prolongar más el asunto, vivimos en una época profundamente emocional, Rafael. Lo que los demagogos hacen es pinchar el nervio emocional, porque es lo más fácil, somos reactivos, ¿no? Nos emocionamos cuando vamos a un partido de algún deporte contra aquellos que son del otro equipo, ¿no? Está en nuestros genes. Pero la política tendría que suponer un ejercicio racional, de interpretación de la realidad, de discurso, de construcción de argumentos, en fin, de un sustrato o un sedimento racional. Los demagogos, los populistas han echado por fuera estos elementos. Entonces nosotros tenemos que meter los elementos racionales de vuelta al discurso. Y fíjate cómo estará la situación del mundo, que el decirte a ti esto ahora, hay que meter los elementos racionales, puede generar risa en muchas personas. Te voy a poner un ejemplo. Una vez, discutiendo con un colega mío, aquí, estaba hablando sobre un X cosa, algo muy parecido a lo que te estoy diciendo ahora en este momento. Y el hombre mal disimuló una risa y me dice, ¿y qué te hace creer a ti? ¿Qué te hace creer a ti que la democracia es el único camino? Yo me quedé helado, porque es un hombre que tiene una enorme formación, ¿no? Es un hombre que tiene las mejores credenciales. Entonces, si tú te das cuenta hasta qué punto llega esta ruptura con la realidad, ¿no? Y esta idea del absurdo emocional como el paradigma, pues es para asustarnos mucho. Entonces, para combatir eso, hay que ser críticos, hay que ser muy críticos. Y esto no tiene nada que ver con tu signo político, ¿eh? No tiene nada que ver con de qué pata cojeas, como se dice coloquialmente. Yo creo que es una causa común que se extiende a lo largo del espectro, ¿no? Yo siempre he dicho que si yo fuera, digamos, hubiera animado durante la campaña política a X candidato y ese candidato gana, ¿no? Vamos a suponer López Obrador, que yo hubiera hecho campaña por López Obrador y que López Obrador gana, yo al día siguiente me hubiera apostado ahí afuera de Palacio con un garrote. Y no para atacar a los críticos del presidente, sino para fiscalizarlo yo a él, que es mi trabajo como ciudadano, ¿no? El accountability, como dicen aquí. Entonces entre yo ciudadano y él, o cualquier cargo público, pues, o el que ocupe ahí esa oficina pública, no hay una relación de fe, no hay una relación emocional. Yo tengo que ser un crítico de las personas que con mi voto yo he puesto en una oficina, en un cargo público, cualquiera que sea su partido, cualquiera que sea su ideología. Ese es el trabajo de los ciudadanos. Entonces, al ser críticos nosotros, creo que podemos abonar mucho a la causa de la democracia, al generar, al construir una ciudadanía más crítica. No se me ocurre más, Rafael. Pues yo creo que lo has mencionado de una forma magistral. Me quedo con una de tus ideas, es la de no tener miedo. No tener miedo a decir lo que pensamos y a decir cómo vemos las cosas. Podemos estar equivocados en esa visión o en esa percepción,
Sin embargo, el Totalmente. día que las dejemos de decir a causa del miedo, ese va a ser el día en el que verdaderamente vamos a estar derrotados. Y hay mucha autocensura también, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, eh, por lo bajini, como dicen, escucho de pronto personas que me hacen comentarios que públicamente no los hacen, ¿no? Hay una idea de que hay un status quo que está ahí monolítico y que no puede ser tocado. Y bueno, la persona tiene su derecho a hablar o no hablar, Rafael. Tampoco lo voy a obligar, ¿no?, a que hable, ¿no? Pero por lo menos yo, en mi fuero interior, ahí soy señor de mí mismo y soy autónomo. Y en ese examen de conciencia, como se dice en el cristianismo, que uno hace todos los días, pues tiene que decir, ¿es ético que yo me quede callado? ¿Es ético que para no meterme en problemas con mi familia, con mi esposa, con X, con Y, con mi jefe, yo me quede callado? Creo que no. Siempre y cuando tú te expreses con respeto, siempre y cuando tú hagas un esfuerzo intelectual para organizar ideas que se presenten de una forma medianamente clara, tienes todo el derecho del mundo. Esa es la prerrogativa que tienes por tu ciudadanía, ¿no? Claro. Alejandro Ramírez Arballo, ha sido un placer el contar con tu presencia en este espacio del Laboratorio de Ideas en la Universidad de Sonora. Me ha gustado mucho estar aquí contigo, Rafael. Créeme, son temas apasionantes, ¿verdad? Y aquí podemos estar 10 horas hablando. Y siempre estoy convencido de esto, siempre podemos beneficiarnos de la interlocución. La interlocución es una de las características más hermosas que tiene nuestro trabajo como académicos. Así es. Y a ustedes, amigas y amigos que nos ven a través de las redes sociales, no olviden dar me gusta en este video y compartirlo. Yo creo que compartiendo nuestras ideas, nuestras reflexiones y nuestras experiencias, todos logramos crecer en conjunto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto.